George Junius Steny Jr., de 14 años, fue el primer niño condenado a la pena de muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1944. 70 años después, se demostró que fue ejecutado injustamente. George nació el 21 de octubre de 1929 en Alcolu, Carolina del Sur, una típica y pequeña ciudad industrial sureña de la época. De clase trabajadora, donde las iglesias, tiendas y escuelas estaban segregadas para residentes blancos y de color, a quienes los separaban unas vías del tren. Existía poca interacción entre las dos razas. George vivía en el lado afroamericano con sus padres, George Junius Steny padre, y su madre Amy Brown, sus hermanos Charles de 12 años, Catherine de 10 y Amy de 7. El 24 de marzo de 1944, George y Amy, su hermana menor, jugaban afuera de su casa cuando dos niñas blancas que paseaban en bicicleta, Mary Emma Thams de 7 años y Betty June Binnicker de 11, se les acercaron preguntando si ellos sabían dónde encontrar una flor en particular, a lo que los niños le contestaron que no, y las niñas simplemente siguieron su camino. Esa noche, cuando ambas niñas no regresaron a casa, se iniciaron unas búsquedas exhaustivas para tratar de localizar a las menores. George y su familia se unieron a las búsquedas, donde George tal vez hizo un inocente comentario que lo condenaría. Le mencionó a una persona que también era parte de las búsquedas que más temprano ese día él había visto a las niñas. La mañana del 25 de marzo de 1944, los cuerpos de Mary y Betty fueron encontrados en una zanja poco profunda en el lado afroamericano de Alcolu. Los cuerpos de las niñas mostraban signos de violencia. Las dos mostraban traumatismos graves en cabeza y cara, perforación de cráneo. Se sospechó que el arma que se utilizó podía ser un objeto pesado, tal como un trozo de metal. Según un informe del médico forense, estas heridas habían sido infligidas por un instrumento contundente con una cabeza redonda, tal vez como del tamaño de un martillo. El médico forense no informó de ninguna evidencia de agresión sexual a la niña más pequeña, aunque las partes íntimas de la niña mayor estaban ligeramente lesionadas. George y su hermano mayor John, de 17 años, fueron arrestados bajo sospecha de asesinar a las niñas. John fue liberado por la policía, pero a George lo mantuvieron detenido. No se sabe cuál fue la línea de investigación que los llevó a arrestar a George, tal vez el comentario que él hizo en las búsquedas, o las autoridades simplemente querían encontrar un culpable. Uno de los oficiales que arrestó a George dijo en una declaración escrita que éste confesó el crimen, que incluso les dijo dónde podían encontrar un trozo de hierro a solo unos centímetros de donde estaban las bicicletas y los cuerpos de las niñas. Cabe recalcar que George fue interrogado solo, sin sus padres ni un abogado. Después del arresto de George, su padre fue despedido de su trabajo en el aserradero local y su familia tuvo que desalojar inmediatamente su vivienda en la empresa. Su familia temía por su seguridad. Los padres de George no lo volvieron a ver hasta antes del juicio. No tuvo ningún apoyo durante su confinamiento de más de 80 días y tampoco en el juicio. Estuvo detenido en una cárcel de Columbia, Carolina del Sur, a unos 80 kilómetros de Alcolu, debido al riesgo de linchamiento, ya que el 26 de marzo una turba blanca intentó lincharlo. Todo el proceso contra George, incluida la selección del jurado, tuvo lugar el 24 de abril de 1944. El abogado designado por el tribunal para George fue Charles Plowden, un comisario fiscal que hacía campaña para las elecciones locales. Este no cuestionó a los 3 agentes de policía que testificaron que George confesó los 2 asesinatos, ni intentó defenderlo. La fiscalía presentó 2 supuestas versiones de la declaración de George. En una versión, supuestamente fue atacado por las niñas después de que él intentara ayudar a una de ellas que se había caído en la zanja y les quitó la vida en defensa propia. En la otra versión, había seguido a las niñas, atacando y quitándole la vida primero a Mary de 7 y luego a Betty de 11. No existe ningún registro escrito de la confesión de George, aparte de la declaración de uno de los oficiales.
En el juicio hubo otros 3 testigos aparte de los oficiales: Francis Watson, que descubrió los cuerpos de las niñas, y los 2 médicos que realizaron las autopsias. El tribunal permitió que se discutiera la posibilidad de violación debido a los hematomas en las partes íntimas de Betty Vinegar. El abogado de George no llamó a ningún testigo, no interrogó a los testigos y ofreció poca o ninguna defensa. La presentación del juicio solo duró 2 horas y media. Más de 1000 personas blancas llenaron la sala del tribunal, pero no se permitió la presencia de personas de color, incluyendo los padres de George. Como era habitual en la época, George fue juzgado ante un jurado compuesto exclusivamente por hombres blancos. Tras una deliberación que duró solo 10 minutos, el jurado declaró a George Stinney culpable de asesinato. El juez condenó a la pena de muerte por electrocución, ya que según en esa época jóvenes mayores de 14 años que cometieran delitos serían juzgados como adultos. No existe transcripción del juicio y según familiares de George, su abogado nunca quiso presentar una apelación. La familia de George, las iglesias y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color pidieron clemencia al gobernador Ollie D. Johnston debido a la edad de George. Incluso también hubo personas blancas, en su mayoría mujeres, quienes abogaron para detener la ejecución y pedir clemencia. La mayoría decía no estar de acuerdo que se llevara a cabo una ejecución en alguien tan joven. Pero muchos más solicitaron al gobernador dejar que se llevara a cabo la ejecución. El gobernador visitó a George 2 días antes de la ejecución y su respuesta para todo aquel que pedía clemencia fue: George le quitó la vida a la niña más pequeña para violar a la más grande. Luego le quitó la vida a la más grande y violó su cadáver. Minutos después, regresó e intentó violarla de nuevo, pero su cuerpo estaba demasiado frío. Todo esto lo admitió él mismo. Sin embargo, no existe prueba de esta declaración. Esta nunca fue presentada en el juicio y estas afirmaciones no eran respaldadas por las autopsias de las niñas. A los padres de George solo se les permitió verlo una vez después del juicio. No volvieron a ver a su hijo con vida. George fue ejecutado el viernes 16 de junio de 1944 a las 7:30 de la mañana. Según declaraciones de algunos testigos, se utilizaron Biblias para elevarlo en la silla ya que era demasiado pequeño. Un oficial le preguntó si tenía algunas últimas palabras, a lo que él se limitó a sacudir la cabeza y decir no, señor. El verdugo sacó una correa de la silla y la colocó sobre la boca. Luego le colocó la máscara facial sobre la cara, la cual no le quedaba bien ya que había sido hecha para adultos. Cuando se le aplicó la electricidad letal, la máscara se deslizó, revelando lágrimas en el aterrado rostro de George. Sin embargo, familiares de las víctimas desmintieron lo de las Biblias y la máscara. En el 2004, gracias a un activista e historiador que creció en Al-Qulu, George Frierson, el caso de George Stinney volvió a relucir y llegó a oídos de algunos abogados pro bono y asociaciones dedicadas a los derechos humanos, tales como proyectos de derechos civiles y justicia restaurativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northeastern, que se interesaron en el caso y comenzaron con las investigaciones, la revisión de documentos históricos, encontraron testigos y pruebas para ayudar a exonerar a George. A pesar de que él ya había sido ejecutado varios años atrás, tenían el propósito de limpiar su nombre. Se presentó una moción para un nuevo juicio el 25 de octubre del 2013. El grupo de abogados quería tener la oportunidad de poder ver a un juez. Uno de ellos dijo: necesito decirle al juez, no había ninguna razón para condenar a este niño. No había pruebas que presentar al jurado. No había transcripciones. Este caso necesita ser reabierto. Esta es una injusticia que necesita ser enmendada. La familia de George dijo que hubo una confesión por parte de este en el lecho de muerte, donde dijo que lo obligaron a confesar y que mantenía su inocencia. George Frierson dijo que el supuesto culpable
Provenía de una familia blanca prominente y bien conocida. Un miembro o miembros de esa familia habían formado parte del jurado y la investigación forense inicial, que ellos habían recomendado que se procesara a George. En un escrito de proyectos de derechos civiles y justicia restaurativa, dijeron: existe evidencia contundente de que George Stinney era inocente de los crímenes por los que fue ejecutado en 1944. El fiscal se basó casi exclusivamente en una pieza de evidencia para obtener la condena en este caso: la confesión, una confesión no registrada y sin firma de un joven de 14 años que fue privado de abogado y guía parental y cuyo abogado defensor sorprendentemente no llamó a testigos ni preservó su derecho a la apelación. En enero del 2014, una nueva audiencia brindó la oportunidad de mostrar nuevas evidencias y testigos. Los hermanos de George declararon que estaban con él al momento que supuestamente ocurrieron los asesinatos, así que él no habría podido hacerlo. Además, se presentó una declaración jurada del reverendo Francis Batson, quien encontró a las niñas y las sacó de la zanja llena de agua. En una declaración, recuerda que no había mucha sangre dentro o alrededor de la zanja, lo que sugería que pudieron haber sido asesinadas en otro lugar y trasladadas ahí. Wilford Johnny Hunter, que estaba en prisión con George, testificó que el adolescente le dijo que lo habían obligado a confesar y siempre mantuvo su inocencia. En lugar de aprobar un nuevo juicio, el 16 de diciembre del 2014, la jueza del tribunal del circuito, Carmen Mullen, anuló la condena de George. La jueza dictaminó que éste no había recibido un juicio justo, ya que no había sido defendido de manera efectiva y se habían violado sus derechos de la Sexta Enmienda. La jueza también dictaminó que su confesión probablemente fue forzada, por lo tanto inadmisible. Dijo que encontró la ejecución de un niño de 14 años un castigo cruel e inusual, y que su abogado no preservó su derecho de apelación. La juez limitó su juicio al proceso de la acusación, señalando que George bien podría haber cometido el crimen, pero no fue juzgado justamente. Finalmente dijo: nadie puede justificar que un niño de 14 años sea acusado, juzgado, condenado y ejecutado en poco más de 80 días. No se hizo mucho por este niño cuando su vida estaba en juego. Mientras que la familia de George y los defensores de los derechos civiles celebraban la revocación de la condena, los familiares de Betty Winokur y Mary Thames expresaron su decepción por la decisión del tribunal. Dijeron que aunque reconocían que la ejecución de George a la edad de 14 años era controversial, nunca dudaron de su culpabilidad. George Washington Burke Jr., un hombre blanco, hijo de un rico hombre de negocios, George Washington Burke, padre, ha sido objeto de especulaciones como posible sospechoso de los asesinatos. George Burke Jr. murió 2 o 3 años después de los asesinatos de las niñas a la edad de 29 años. La madre de George Stinney había trabajado para la familia Burke durante un breve periodo. La hermana de George recordó que su madre había llegado una vez a casa diciendo que Burke, padre, le había hecho insinuaciones. Así que ella ya no regresó a trabajar con esa familia. La hermana de George Stinney también afirmó haber oído que los chicos Burke habían incriminado a George. Burke, padre, llevó a cabo la búsqueda inicial de las niñas y era el propietario del terreno detrás de la iglesia bautista donde se encontraron los cuerpos de las niñas. También fue el presidente del gran jurado que acusó a George. La ejecución de George, un niño de tan solo 14 años, fue sorprendente en la historia de los Estados Unidos, incluso tratándose de un niño de color en esa época, donde prácticamente no contaban con derechos. Algunas fuentes dicen que George fue la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX, pero otras dicen que esto podría ser incorrecto, ya que existe un caso poco conocido de 1915, donde Joe Parsons, un niño de color, fue ejecutado por la violación de una niña blanca de 8 años, cuando supuestamente este tenía 12 años. Pero algunos periódicos de la época decían que tenía 13. Otros récords decían que 14, y algunas cartas de clemencia que fueron hechas a su favor decían que 15.
así que no se sabe la edad exacta del joven, solo que oscilaba entre los 12 y 15 años. Se dice que el caso de 1915 fue tan monstruoso que el propio padre de Joe aprobó la ejecución de su hijo. Hay mucho que lamentar en este caso. Primero, esas pequeñas niñas que perdieron la vida en manos de un criminal que probablemente estuvo libre viviendo una vida plena. Ellas no recibieron la justicia que sus jóvenes almas merecían, y un joven donde el color de su piel fue su condena. ¿Qué opinan de este caso? Los leo en los comentarios.